Estamos en el 98.7, estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos también a través del canal YouTube La Mañana en Camino, canal al que pedimos que se suscriban. Y como todas las semanas recibimos a Juan Raúl Ferreira en su columna Análisis Internacional. Querido Juan, buen día, bienvenido. Se impone que el ex embajador de Uruguay ante Argentina nos hable de las PASO. ¿Sabés qué? En realidad yo viví justo el proceso en que comenzaron, porque yo estuve el final del gobierno de Menem, del primer gobierno de Menem, y el segundo, que fue posible porque se instauró la reelección por una sola vez y se redujo el mandato en la reforma constitucional de Olivos, que es la que establece este mecanismo. Las PASO son, en primer lugar, para aquellos oyentes que no conozcan el detalle de la noticia, lo que vendrían a ser las elecciones primarias en Estados Unidos, o más parecido aún las elecciones internas en Uruguay, Sí. ya que en Estados Unidos son en cada estado un día distinto, etc. Allí son obligatorias el mismo día para todos los partidos. Obviamente estas PASO no afectaban la presidencia de la República porque son para elecciones de medio mandato para el Parlamento y algunas gobernaciones. Eso es de qué se trata el mecanismo. La noticia, lo que interesa no es que yo dé un exceso de información, sino ayudar o procurar ponerlo en perspectiva, etc. Es que fue un duro revés para el gobierno. Es decir, algunos baluartes del peronismo donde nunca había perdido, ni desde que están instauradas las PASO había perdido las PASO, ni desde el retorno a la democracia, y en algunos casos desde antes del retorno a la democracia, nunca había perdido el peronismo. Claro. Digo, había perdido el peronismo por dos razones. La primera es porque esta vez la alternativa entra entre el partido de Macri y el peronismo, o el gobierno, porque hay sectores del peronismo, en algunos lugares baluartes del mismo, que se separaron. Pero, bueno, a ver, algunos lugares así donde a nadie se le podía ocurrir. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, y sí, desde que dejó de ser una intendencia y pasó a ser un distrito electoral autonómico, siempre ha ganado, primero el radicalismo, después Macri. Así empezó Macri su carrera, siendo jefe del gobierno de la ciudad autónoma. Pero en la provincia de Buenos Aires es un revés muy, muy grande que haya perdido el peronismo. Lo mismo en San Luis, lo mismo en algunos lugares La Matanza, algunos lugares icónicos. También en algunas provincias sorprendió por la situación actual. Por ejemplo, se perdió en la propia provincia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esos son los datos de la realidad, digamos. ¿Cómo los estoy viendo yo, Alejandro? Yo creo que acá lo que ha habido más que nada es un voto castigo al gobierno. Se han juntado una cantidad de cosas. Uno ya veía el pulso de el rechazo que había en Argentina a las medidas de cuarentena. No era aislamiento social, era cuarentena, era encierro. ¿Sí? Para salir a circular por la calle se pedía permiso. Muchos argentinos que eran residentes en Uruguay se vinieron, aunque tenían la residencia para facilitar algunos trámites cuando venían en verano, se vinieron a establecer acá porque no querían soportar ese encierro. Después vino el problema de las vacunas. Fue una sucesión después el problema de las vacunas VIP, esos personas allegadas al gobierno que aparecieron vacunadas. Fue un proceso de desgaste del gobierno ante vastos sectores de las clases medias que no sorprende demasiado que hayan tenido un revés. Pero yo insisto en esto porque creo que hubo un voto castigo.
al mismo tiempo en el medio de un escándalo político, porque cuando se empiezan a apretar las perillas de vuelta por una nueva oleada, aparecen las fotos y las autorizaciones de circulación de quienes habían participado de un cumpleaños en Olivos, donde está el presidente con su familia y con una cantidad de gente sin tapabocas. Yo no estoy emitiendo un juicio de valor, estoy contando las cosas tal como han sido. Esto causó un escándalo tremendo en Argentina. Muy al estilo argentino, que es distinto del nuestro, no lo voy a calificar. Pero, por ejemplo, cuando el escándalo de la foto, tú ponías los canales opositores y era un escándalo, que Watergate era un poroto, ¿no? Era una cosa tremenda. Ponía los canales o las radios oficialistas y la oposición está haciendo una montaña de un grano de arena y es todo falso y todo mentira. Todo blanco o negro. Ahora, yo quería señalar lo siguiente, porque en la propia explicación mía, yo hablo de dónde ganó el gobierno, dónde perdió, más que nada dónde perdió, dónde ganó la oposición, pero en realidad, si bien es cierto que siempre hay una medición de fuerzas, acá en Uruguay, por ejemplo, en las internas lo que importa son las distintas tendencias partidarias, cuál obtiene la candidatura para participar. Exacto, exacto. Las PASO en Argentina son, más que la elección de candidatos, fundamentalmente el análisis después reposa en un ensayo de la elección. Es decir, la gente no pidió ni le importó mucho si fulano Mengano era candidato a gobernador acá y sutano a diputado. No. Sí, por ejemplo, Juan Raúl, da la sensación que poco importaba si Vidal le ganaba a López Murphy, como en efecto ocurrió. Por ejemplo, ¿no? El tema fundamental era gobierno-oposición. Entonces, esto desvirtúa un poco las partes. Bueno, ese ejemplo que tú pones es exacto a lo que yo me refería. Y en los análisis también. El análisis es, cómo nos posicionamos de cara a noviembre. Si el análisis es eso, nos parezca bien o mal, obviamente para el gobierno es un revés muy importante. Los canales, el canal de televisión oficialista y las radios trataban de minimizar el revolcón, pero cuando después de festejar el triunfo los sectores del partido de Macri hace la aparición de cierre, digamos, el presidente de la República, y la sensación de derrota era muy grande, ¿no? Uh-huh. A los uruguayos nos debe de llamar mucho la atención, porque, claro, nunca el candidato es un presidente. Entonces nosotros, con matices, pero propio de lo que es lícito criticar y elogiar en el ámbito de un plural, de una democracia, los presidentes se mantienen al margen y cuando se dirigen a la nación lo hacen desde la Casa de Gobierno. En este caso nosotros desde la Torre Ejecutiva. Uh-huh. Pero, no sé, uno como está muy armado a esa cultura, a mí me chocó un poco ver que en medio de un acto partidario con cánticos y coros y bombos, aparecen los candidatos más representativos del peronismo, la vicepresidenta, el hijo Máximo y el presidente de la República, quien habla en nombre de todos, y bueno, lo hacen en un tono muy pesimista. Entonces, primer cosa, justamente yo te mostraba recién un libro que estaba leyendo sobre regímenes políticos en América Latina, y hay países que la reelección es, aunque sea por un solo periodo, un pecado mortal. Hay países como, bueno, en Venezuela antes de la constitución de Chávez, debían dejar pasar 2 sexenios
antes de presentarse nuevamente, y hay países como México donde el presidente queda inhibido de toda cargo de confianza político o electoral de por vida. En México los documentos públicos se encabezan sufragio efectivo, no reelección. Bueno, a uno le choca un poco, pero bueno, es constitucional, es legal. Claro, Apareció claro, el presidente en una sede partidaria y el discurso del presidente ahorra todo tipo de análisis. Fue un discurso de un presidente que se sentía derrotado y que lo que exhortaba era a ver si se revertía esta situación antes de las elecciones de noviembre. Quiere decir que yo creo que las PASO, Alejandro, no quiero monopolizar la palabra, pero no hay que verlas como una elección interna de los partidos, sino como una carrera entre los partidos para ver quién podía exhibir mayor respaldo. Y desde ese punto de vista, no queda margen de duda que el gobierno sufrió un revés muy grande. Después, la pregunta del millón, a mí tú sabes que no me gusta hacer futurismo. Daría la impresión de que esto expresa un malestar muy grande con el gobierno y estamos ya prácticamente exactamente a mediados de septiembre, las elecciones son en noviembre, parecería muy difícil que se revierta este resultado. Sí, me da la sensación, Juan Raúl, apoyándome en lo que vos decís, primero coincido así totalmente con tu mirada, incluso estableciendo las diferencias, y además, como es esperable en vos, y yo también abrazo esa idea, sin el ánimo patoteril que a veces nos viene a nosotros los orientales de exhibir fortalezas y enrostrárselas a nuestros hermanos argentinos, ¿no es cierto? Sí. Pero es verdad que son diferencias muy palpables, muy gráficas, coincido contigo. También quiero decir que Uruguay, y ahí quizás radique la fortaleza, esto se lo dejo a politólogos, yo lo he abordado el tema, bueno, hace bien poquito con Verónica Pérez, la doctora en ciencia política, ella estudia mucho Argentina, de hecho su doctorado lo hizo allí, y justamente algunos días antes de las PASO, más que hablar de lo que podía pasar, hicimos hincapié en el instrumento, en la herramienta de la elección a medio término, que como vos decís, también Estados Unidos la tiene, ¿verdad? Y tantos otros países. Ahora bien, Uruguay no la tiene, entonces esas chances, esas posibilidades a las que aludí Juan Raúl, también se minimizan porque no existe esa plataforma, ese escenario que podría posibilitar algo de eso que, repito, que no ocurre y que a mí desde ese lugar me parece adecuado que no ocurra. Te digo más, me animaría a asegurar, esto es contrafáctico y es casi como un juego infantil, pero aún así, me animaría a asegurar que no habría chance que ningún gobernante más o menos republicano, más o menos propicio al Estado, más a la derecha o más a la izquierda, más ortodoxo, más liberal, más conservador, en fin, las distintas posibilidades. No me las imagino, Juan, no me imagino en un marco de pandemia, de emergencia sanitaria y de movilidad aquietada, ni hablar con casi toque de queda, que festeje un cumpleaños en la casa de gobierno, donde vive el presidente, ¿verdad? Es decir, bueno, le costó muy caro, ¿no? Claro, pero quiero decir, acá es donde uno percibe, porque esto, a ver, acá me tenés que ayudar vos que conocés tanto Argentina y conocés tanto más que yo a los argentinos, porque trabajaste y viviste allí en tu condición de embajador y además porque tenés una trazabilidad intensísima con Argentina, de la que hemos hablado en infinitas oportunidades. Acá hay algo que a mí un poco me desconcierta y es porque esto se podría saldar diciendo, bueno, el presidente argentino es un frívolo que no entiende las cosas de la vida de la gente y de los suyos. Y sería fácil de explicarlo solo por ahí, porque entonces el problema sería de Fernández. ¿Se entiende lo que quiero decir, Juan? Y a mí me da la sensación que es un poco más complejo y que va más allá del actual mandatario.
Claro, porque yo creo que, primero, siguió el escándalo aunque fue removido de su cargo, con el ministro de Salud Pública dando algunas vacunas VIP, mientras que la mayoría de la población no ha sido vacunada. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿daría para tanto un cumpleaños sin tapabocas? Y bueno, cuando una gota, yo siempre uso el mismo ejemplo, cuando una gota derrama el vaso, una gota es eso, es una Es eso, gota. claro. Pero Sí, lo que había lo era que un dicen los vaso. marxistas, la acumulación cuantitativa cuando se transforma en cualitativa, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces la foto llegó en el peor momento de indignación de la gente y muy próxima al acto electoral. Pero creo que la gente, en la foto es como un emblema de la bronca contenida, ¿no? Yo conozco muchos argentinos que se vinieron a instalar acá o extranjeros radicados en Argentina y acá y que se vinieron para acá y muchos argentinos que quisieron venir y que ahora están viniendo a raíz de la autorización del ingreso al Uruguay desde el 1 de septiembre de los propietarios. Y Juan, creo, en el final no lo mencionaste, o por lo menos no hiciste tanto hincapié, además de ese malestar bien explícito al que aludiste, bueno, la economía está muy mal y la pobreza ha aumentado y los indicadores económicos son francamente desalentadores, ¿no? sí, los indicadores económicos están muy mal. Eh, Todo aquello en que reposó el combate a la restauración neoliberal no funcionó. Es decir, ni se recuperó el poder adquisitivo, aumentó, no es que no disminuyó, perdón, Sí. aumentó la cantidad, el número de pobreza. Entonces, todos los indicadores han dado mal y bueno, como que el proyecto de entendimiento de dos tendencias opuestas del peronismo no funcionó. Es muy difícil, Alejandro, que de los dos sectores coaligados para ganar las internas y luego la elección nacional, el del presidente Fernández y el de la vicepresidenta, puedan echarse recíprocamente las culpas porque en la propia provincia la vicepresidencia se perdió. Pero sin embargo, si las miradas mataran, el estrado aquel fue una guerra civil, ¿no? Ujú. Es decir, no hubo la más mínima, generalmente cuando se pierde se genera una solidaridad entre los perdedores Claro. y realmente el clima de tensión entre las propias personas que ocupaban el estrado se cortaba con gilet. Exacto. Yo creo dos cosas, creo, repito, futurismo no, pero creo que el gobierno va a hacer a partir de ahora un intento muy grande, primero de recomponer el frente interno, ¿no? Y luego de tratar de introducir con algunos hechos simbólicos un cambio de esta mala mirada en la cual la opinión pública en elecciones que jurídicamente son internas, pero que políticamente son interpartidarias, bueno, el gobierno sufrió el revés más grande desde que hace un par de años asumiera el presidente Fernández. Bien, en todo caso lo que tratará es de minimizar estos daños de aquí a noviembre, ¿verdad? Claro, porque de todas maneras no nos olvidemos que su cargo no está en juego. Lo que sí está en juego es su gobernabilidad, su posibilidad de tener mayorías parlamentarias o que las minorías sean tan exiguas que las pueda arreglar con una negociación. Creo que a Claro. eso va a apuntar todo el esfuerzo del gobierno y quizás algunas miradas que en el estrado del domingo mataban y hoy ya se están mirando con otra cara tratando de ver cómo se recomponen alianzas que funcionaron hace 2 años y que van a procurar que funcionen de vuelta en el mes de noviembre. Claro, perfecto. Bueno, Juan, querido, te mando un abrazo, te agradezco mucho como siempre y si estás de acuerdo, seguro que lo estás, nos reencontramos la semana próxima.
Nos reencontramos la semana próxima y muchísimo éxito en el estreno de Toc Toc. Ah, bueno, buenísimo. Gracias, gracias. Tan atento siempre, Juan. En efecto, este viernes, y solo por 3 viernes, volvemos al escenario. Será en Los Hechos nuestra 9ª temporada, porque el año pasado no pudimos hacerla, ¿verdad? Claro. Hubiese correspondido a la 9ª el año pasado y andás a ver si la 10ª este. Pero bueno, lo cierto es que estamos prontitos y en las gateras para arrancar. ¿Estamos? Un abrazo muy grande.